Buen día, mis queridos estudiantes. La actividad de hoy es leemos textos sobre medicina ancestral en fuentes confiables en el área de comunicación. Empecemos nuestra aventura. Nuestro propósito es analizar información en fuentes confiables sobre los aportes de la ciencia para el cuidado de la salud. Pero antes vamos a leer el título y los subtítulos del texto. Veamos en la siguiente diapositiva. Entonces vemos el título que dice plantas medicinales, los subtítulos que están abajo de rojo. Pueden leerlo. Ustedes están viendo también su ficha de aplicación donde está todo el texto para que vean pues las imágenes. Ahora, luego de ello van a responder. Por ejemplo, dice, ¿qué conoce sobre el uso de estas plantas? Y pues, si ustedes ven arriba, están hablando de la muña. Y ayer ya hemos visto de la muña. Pueden hablar de ella. Luego, dice, ¿por qué crees que es importante esta información? Cada uno de ustedes puede responder de acuerdo a sus saberes previos, quizás para su salud, conocer cómo prevenir con medicina tradicional, etc. Luego, dice, ¿has leído algún texto similar? ¿En qué ocasión? ¿Para qué? Pueden responder cada uno. Y por último, ¿qué información crees que encontrarás? Y con todo lo observado ya tienen una respuesta que dar. ¿Continuamos? Es hora de leer. Lee cada uno de los textos, detente en las palabras que no entiendas y de ser necesario relee el párrafo completo. Esto te ayudará a comprender mejor la lectura. Niños, sí, niños, ustedes saben que también tienen que tener su diccionario para ir de frente cuando desconozcan una palabra. Pero también, como somos tan tecnológicos, ya podemos buscarlo en internet. Luego, puedes subrayar o realizar anotaciones en el texto. Cada uno de ustedes debe tener unas fichitas para anotar o un blog. Y por último, anota la información que consideres importante. Por ejemplo, nombre de las plantas medicinales y su utilidad. Estas serán tus anotaciones iniciales. Leemos entonces plantas medicinales, que es el título, que yo les voy a ayudar a leer y ustedes la siguiente van a leer haciendo pausa. Empecemos. Uno de los beneficios más grandes que nos ha dado nuestro bosque nativo andino son los medicamentos o remedios que preparamos de las plantas que allí encontramos para curar nuestras enfermedades y dolencias. Ahora, la flora peruana está conformada por 25.000 especies y un tercio son endémicas. ¿Qué quiere decir endémicas? Pues se llama así porque es propio de nuestro país, solo nace ahí. ¡Qué afortunados somos, niños! Debido, dice, a los diversos nichos ecológicos que presenta, es el quinto país en el mundo en número de especies y uno de los primeros en número de especies de plantas con propiedades conocidas y utilizadas por la población. Nuevamente, somos afortunados, quinto país en el mundo. Una gran parte de estas plantas se encuentra en la Amazonía u oriente peruano, en nuestra selva peruana, niños. Ahí hay una gran parte de estas plantas. Algunas de ellas ni siquiera han sido determinadas botánicamente hasta el momento, quiere decir que no han sido estudiadas, no tienen nombre científico. Un aspecto importante es el uso medicinal, alimenticio y ritual que hace la población peruana de muchas de estas especies vegetales. Aproximadamente 5.000 plantas han sido identificadas botánicamente. Aquí ya han sido estudiadas y ya tienen nombre científico. La mayor parte son nativas de nuestro país, unas 4.400, y unas 600 especies son introducidas.
Igualmente dice la mayoría de las especies nativas utilizadas son silvestres, porque viven pues libremente, silvestres, están libremente en la naturaleza, ¿ok? Y cerca de 2000 son cultivadas. En la medicina tradicional, las plantas medicinales han cumplido un rol fundamental como medio para curar enfermedades en las personas. Actualmente las comunidades, especialmente rurales, las utilizan acumulando prácticas ancestrales de selección, manejo y conservación de conocimientos que han transmitido de una generación a otra. Esta información ha sido importante para el descubrimiento de diferentes medicamentos que hoy utilizamos elaborados a base de plantas. A continuación hablaremos de algunas plantas medicinales. Para ello, niños, veamos a la muña. Ustedes van a poner pausa y leer todo acerca de la muña, que también ayer ya lo han visto. Y también vamos a conocer a la muña. Les presento a la muña, muy bonita. Y pues las indígenas también la usaban como resolutiva de tumores y sus hojas mezcladas con la chilca en fracturas de hueso. Continúen leyendo. Y veamos al Ercampuri. Le presentamos esta linda planta Ercampuri, que también ustedes van a hacer pausa y leer para informarse. Por ejemplo, es usado en el tratamiento de afecciones hepáticas, vesiculares y pancreáticas. Todo en el estómago, las partes que están ahí, la vesícula, el páncreas. Y también dice acá es digestivo, ¿no? Para prevenir formación de los cálculos biliares en infusiones. Entonces, niños, a poner pausa y leer. Ahora veamos al achiote. Lo presentamos. Muy bien, una hermosa plantita. Vamos a leer todo esto para informarnos. Por ejemplo, acá los curanderos también lo usaban en las comunidades indígenas para protegerlo, dice, a los niños sobre el susto y los espíritus del bosque. También dice que el jugo de las hojas frescas exprimidas del achiote en los ojos, dice, para la inflamación e infección. Y así también los curanderos, dice, lo usaban como antídoto para las mordeduras de serpiente. Continuemos leyendo, a poner pausa. Luego de leer, van a revisar las respuestas que pusiste antes de la lectura. O sea, este cuadrito ustedes lo han hecho leyendo pues la lectura que estuvo bien amena. ¿Y de qué manera cambiaron tus respuestas? Pero para eso veamos acá nuestras preguntas y respondemos y vamos a ver qué tal hemos respondido. Vamos a responder este organizador de la flor. Hay una primera pregunta que dice, en el mundo, ¿qué puesto ocupa el Perú en número de especies? Y ya hemos visto, ¿no? Ahí en la lectura va a estar pues bien subrayado que es el quinto puesto. Vayan a la lectura, hagan una relectura para responder. También dice, ¿dónde se encuentra una gran parte de las plantas medicinales del Perú? Y claro que hemos visto que en la Amazonía u Oriente peruano. Bueno, constaten y vuelvan a releer y a escribir en su cuaderno u también ficha o en el folder que también tienen ustedes. Por último, vemos aquí que dice cerca de 2000 plantas son cultivadas aproximadamente. ¿Cuántas plantas son silvestres? Eso también se ha visto, pues que la mayoría de las especies nativas son silvestres. Entonces, por ahí pueden ir contestando. Contesten la 4, la 5 y la 6. Por ejemplo, ¿qué dicen la 5? La 5 dice, la información acumulada de las prácticas ancestrales
¿para qué ha sido importante? Y bien claro, dice ahí que ha sido importante para el descubrimiento de diferentes medicamentos que hoy utilizamos y que han sido elaborados a base de plantas. Continuamos. Entonces, a responder en su ficha de trabajo donde tienen ustedes el espacio para que respondan, o luego también pueden hacerlo en su cuaderno. Continuamos respondiendo. Veamos. Y dice acá, ¿por qué se les llama plantas endémicas? Y también se habló, pues que las plantas endémicas se llama así porque es propio de nuestro país, solo nace aquí. Otro, según el texto, ¿qué significa que las plantas sean identificadas botánicamente? Pues identificadas botánicamente quiere decir pues que han sido estudiadas por los botánicos, entonces tienen ya nombre científico. Por último, según el texto, ¿qué significa que la mayoría de las especies nativas especies nativas utilizadas son silvestres? Y son silvestres porque viven libremente en la naturaleza, ya sea en los bosques, la selva o en cualquier escenario o ambiente, pero que vivan libremente. Ahí entonces pueden hacer su respuesta con sus propias palabras. Continuamos. Recuerda que es importante asegurar que hemos comprendido el texto en general para luego identificar aquella información que nos interesa y que responde a nuestros propósitos. También dice, para hallar información de tu interés, primero identifica de qué trata cada parte del texto y céntrate en aquellos subtemas relacionados con el contenido que buscas. Entonces, para ello, niños, ustedes pueden subrayar. Ahí las partes en negritas también pueden resaltarlas. Por último, cada vez que leas un texto, debes preguntarte, ¿para qué lo leo? ¿La información me es útil? ¿Es un texto confiable? Todo esto tienen que tener en cuenta, niños. Por eso son muy buenos consejos. Y llegamos a la evaluación de sus aprendizajes. Y vean ahí el cuadro de criterios y coloquen si lo lograron o necesitan ayuda. Luego vamos a decir pues que la planta que tienes en casa, ¿la has mirado detenidamente alguna vez? ¿Has permitido que ese ser familiar pero misterioso que llamamos planta te enseñe sus secretos? ¿Te has dado cuenta de lo pacífica que es, de que está rodeada de un campo de quietud? ¿En qué momento en que te das cuenta de la quietud y de la paz que emana esa planta se convierte en tu maestra? ¡Qué bonita reflexión! Bien, niños, es así como hemos llegado a la parte final para ir a desarrollar nuestra ficha de trabajo. ¿Podemos ver la ficha de trabajo? Y aquí está la ficha de trabajo de la actividad de hoy, martes 1 de junio del 2021. Y dice, pues, ahí leemos textos sobre medicina ancestral en fuentes confiables. Entonces ahí ustedes van a encontrar todo el proceso de desarrollo de la actividad de hoy, con todos los textos completos. Veamos la siguiente. Y aquí concluimos. Como ven, están toda la información de los textos con sus dibujos y el organizador de la flor con las preguntas y los espacios para responder. Muy bien, mis queridos estudiantes, es así como hemos terminado un día más de actividad. Yo los espero por el grupo. Desde aquí les dejo mi abracito cariñoso. Nos vemos mañana.